¿Estamos listos para la palabra esta mañana, mis hermanos? Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar con la serie que traemos cada domingo, que tiene que ver con la Confesión Bautista de Fe de 1689. Estamos viendo capítulo a capítulo. Ya estamos en el capítulo número 6 de esta confesión. Recuerden que nosotros manejamos el concepto de sola escritura. Pero cuando decimos sola escritura, no queremos decir que la escritura está sola. Es muy importante eso. Es decir, cuando manejamos sola escritura, quiere decir que dependemos nuestra enseñanza totalmente de la palabra de Dios. Pero también reconocemos que hay hombres de Dios que han escrito muy buenos comentarios acerca de la palabra de Dios, que han sacado de la palabra de Dios muy buenas doctrinas, las cuales nos sirven a nosotros. Y precisamente la confesión de fe se compone de 32 doctrinas que estos hombres de Dios, los puritanos, en el siglo XVII, establecieron esta confesión de fe, y de ahí en adelante para identificar a lo que son las iglesias bautistas reformadas. Es decir, nosotros como iglesia bautista reformada tenemos la confesión de fe, porque es la confesión de fe la que nos ayuda, hermanos, a llevar la doctrina lo más bíblicamente posible y evitar de esta manera extraviarnos. Recuerde que en Gálatas el apóstol Pablo dijo: ¿cómo es que tan pronto se han ido por un evangelio diferente? Y no es que haya otro evangelio, sino que hay personas que han contaminado el evangelio de Cristo de dos maneras: al quitarle al evangelio de Cristo o al añadirle al evangelio de Cristo. Entonces la confesión de fe nos ayuda, hermanos, a no añadirle ni a quitarle. Y lo bueno de la confesión de fe es que creemos lo mismo que la iglesia ha creído por estos 2000 años. Porque la palabra de Dios es una sola. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La cultura cambiará, hermano, el hombre cambiará. A todo, la moral cambiará, la ética cambiará, pero la palabra de Dios jamás cambiará. Amén. Esa es la razón por la cual nosotros nos mantenemos sólidos en nuestra confesión de fe, que es bíblicamente 100%. Veamos el capítulo número 1, que tiene que ver con las escrituras, de las sagradas escrituras, 10 párrafos vimos ahí. Capítulo número 2, que tiene que ver con Dios, su Santa Trinidad. Capítulo número 3, veíamos el decreto de Dios. Capítulo número 4, veíamos acerca de la creación de Dios. Capítulo número 5, de su divina providencia. Y hoy estoy terminando el capítulo número 6 de esta confesión, que tiene que ver con de la caída del hombre, del pecado y su castigo. La caída del hombre, del pecado y su castigo, para luego entrar a ver el capítulo número 7. Arrancamos a ver el pacto de Dios. Muy importante trabajar este tema del pacto, pero yo voy a hacer un paréntesis dentro de 8 días, porque dentro de 8 días quiero hablar acerca del día del Señor. Así que por ser el día del Señor, yo espero que usted no vaya a faltar, y los que me están viendo por el Facebook Live que no vinieron hoy, espero que hagan lo mismo y no vayan a faltar, porque es muy importante ese tema acerca del día del Señor, dado que muchos de nosotros no lo tomamos debidamente y tan seriamente como debe ser. Quiero terminar entonces hoy el capítulo número 6 de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y vamos a mirar los párrafos 4 y 5. Este capítulo tiene solo 5 párrafos. Veamos el párrafo número 1. Decíamos que es el origen del pecado, es decir, la naturaleza del pecado, su caída. Párrafo número 2, veíamos que el pecado representativo, es decir, nosotros caímos en Adán. Párrafo número 3, veíamos el pecado original, es decir, la transmisión del pecado y sus resultados. Hermano, entonces hay dos cosas con el pecado que tenemos que tener en cuenta acerca del pecado original. Cuando Adán pecó, él fue nuestro representante, y cuando Adán cayó, toda la humanidad cayó en Adán. No porque pecamos como Adán, sino porque Adán era nuestro representante. Y así como él cayó, toda la humanidad cayó. Pero luego hay una transmisión de pecado, y entonces toda la humanidad ahora nace pecadora. Nace pecadora no porque el pecado esté en la carne, sino cuando hablamos de que somos pecadores, hablamos de una naturaleza carnal y pecaminosa que está en los hombres, que está en la humanidad. Todos los hombres nacemos con esa naturaleza pecaminosa, se desarrolla, y por eso es que las personas pecan. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Ese es el punto. Entonces,
eso es lo que estamos viendo de la caída, y luego obviamente cuando leemos del pacto en adelante vamos a ver la solución. De todas maneras, ahí estamos viendo esa parte. Es muy importante que entendamos esa parte del pecado original. Los párrafos 4 y 5 nos hablan ahora del pecado actual. Párrafo número 4, el título sería del pecado actual, es decir, la depravación total del hombre o la incapacidad humana, incapacidad total que usted y yo la conocemos muy bien al ver las doctrinas de la gracia, que la tenemos acá. De hecho, la primera doctrina, depravación total del hombre, y tiene que ver con eso. Y luego veremos el párrafo número 5, que nos va a hablar del pecado remanente. Y esto es muy importante para aclarar dos puntos de vista equivocados que ha tenido la Iglesia del Señor en todo este tiempo y que tiene ahora obviamente también. Entonces, párrafo número 4, el pecado actual, es decir, la depravación total del hombre. Y aquí no me voy a demorar mucho, dado que los jueves estamos hablando de Romanos y toca este tema precisamente. La sesión número 1 tiene dos sesiones. La confesión de fe, ¿ya le dieron a la señora la confesión de fe? Ok, bueno, ok. Bien. Tiene dos sesiones este párrafo número 4, y el párrafo dice así: de esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Impresionante eso. Y ahí está hablando entonces de la depravación total del hombre. La sesión número 1, que la pudiéramos llamar: el hombre no puede hacer lo bueno, solo lo malo. El hombre está inclinado al mal. El hombre no puede hacer lo bueno, dado la caída de Adán, que él nos representó, dado también de que ese pecado vino a nosotros, es decir, nacemos con una naturaleza carnal y pecaminosa. La Biblia lo registra, nacemos muertos espiritualmente, y eso es muy bueno que lo entendamos, mi hermano. La razón por la cual Cristo habla del nuevo nacimiento, y ayer terminé esas sesiones de mini evangelio express de 3 minutos, la parte del nuevo nacimiento, porque lo más importante de una persona que se congrega en una iglesia es saber que fue regenerada, es saber que ya nació de nuevo, porque entonces no va a servirle nada ni lo que oiga, lo que haga acá. ¿Por qué? Porque las personas, aunque están vivas naturalmente y tienen los 5 sentidos activos naturalmente y lo saben todo naturalmente, espiritualmente están muertas. Y esa es la razón por la cual la gente no busca a Dios. Esa es la razón por la cual muchas personas vienen a la iglesia y oyen la palabra de Dios y entran y salen igual, no pasa nada. Y esa es la razón por la cual hay cantidades de creyentes que están dentro de las iglesias, entre comillas, y no hay cambios en ellos, porque la regeneración no se ha efectuado, porque ellos no han nacido de nuevo, es decir, la vida de Dios no está en ellos. Y entonces ellos están en una muerte espiritual debido al pecado. Eso se llama depravación total. El hombre no puede hacer nada para Dios porque el hombre está inhabilitado, está muerto espiritualmente. Entonces, en esta primera parte que dice de esta corrupción original de la que hemos hablado hace 8 días, por la cual estamos completamente indispuestos, note, debido al pecado el hombre está indispuesto para las cosas de Dios, el hombre está incapacitado para las cosas de Dios, y el hombre está opuesto a todo bien y enteramente inclinado a todo mal. El hombre está opuesto a todo bien e inclinado a todo mal. Recuerde el joven rico cuando viene ante Cristo y: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor lo puya y le dice: bueno, guarde los mandamientos. Él creía que los había guardado. Señor, todos los he guardado. Entonces el Señor dice: vamos a ver si es verdad, y lo manda al mandamiento número 1. Le dice: listo, vende todo lo que tiene y venga y sígame. Y entonces él se fue triste porque era muy rico, es decir, él no amaba a Dios, sino que él amaba las riquezas. Él no fue capaz de soltarse de las cosas que este mundo lo tenían preso para buscar a Dios, para ser libre. Hermanos, lo mejor y la libertad que Dios nos da es que podemos ser libres de este mundo con todas sus cosas para venir a Cristo, a la vida espiritual. Cuando eso pasa, entonces ya Dios nos permite disfrutar de las cosas terrenales, pero a nosotros no nos hacen mella. Es decir, tenga o no tenga, hermano, la vida para usted es Cristo. Pero las personas no vienen a Dios, no buscan de Dios, no vienen a Cristo precisamente porque están inhabilitados, están muertos espiritualmente, y lo único que ellos quieren es hacer el mal. Lo único que quieren es enredarse en este mundo. Y es impresionante todavía encontrar personas que dicen que son cristianos, pero cada domingo están buscando una excusa para no ir al culto, ¿no? Es impresionante. Es decir, pareciera que le llama más la atención su casa, su comodidad,
sus cosas que las cosas de Dios. Habría que revisarse si realmente ya fueron regenerados. Entonces esto normalmente se le llama la depravación total humana o la corrupción radical, como ya lo hemos visto cuando vemos las doctrinas de la gracia. Es decir, el hombre no regenerado solo puede pecar. Mira lo que dice Mateo 7, 15 al 23. Yo voy a ir a algunas referencias que tiene la confesión de fe o de pronto a otros que encuentro. Pero en Mateo 7, 15 al 23, yo puse Mateo, perdón, es Marcos. Qué pena. Marcos 7, 15 al 23 dice: guardaos de los falsos profetas. Perdón, sí, Mateo, es que estoy confundido con el otro. Sí, Mateo 7, qué pena. Sí, Mateo 7. Vamos a ver en Mateo 7, hermanos, cómo, y yo quiero enlazarlo todo porque vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Note que él dice falsos profetas. Y ahí vamos a manejar ese concepto. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué son los falsos profetas? Por dentro son lobos rapaces, por fuera tienen una apariencia de oveja. Luego dice: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto. Mire el énfasis de Cristo: todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malo fruto. Yo creo que con eso ya uno entiende. El árbol malo da frutos malos. En este caso, el hombre que no ha sido regenerado, que está muerto espiritualmente, solo hace lo malo. El árbol bueno acá se refiere a una persona regenerada, a una persona a la cual Dios actuó en su corazón, le cambió el corazón, y por eso entonces tiene esa tendencia a hacer lo bueno. Y dice: no puede, versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es decir, hay una incapacidad para el árbol malo dar buenos frutos, no lo puede hacer. Hay una incapacidad para el inconverso procurar hacer algo para Dios, no puede. 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto los conoceréis. Y cuando está hablando de por su fruto los conoceréis, tengamos en cuenta que está hablando de los falsos profetas, que no pueden hacer nada para Dios. Verso 21, no todo, y ese no todo va a tocar a los falsos profetas que ya vimos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, estos falsos profetas están diciendo Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Muchos me dirán, por eso esos son muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, no te acá, hacedores de maldad. ¿Quiénes son los hacedores de maldad? Los falsos profetas. ¿Y por qué son falsos profetas? Porque ellos son malos y su fruto es malo. Ellos aparentemente pareciera que dan fruto bueno, pero el Señor, como al Señor, hermano, nadie lo puede engañar. Como el Señor conoce lo que hay en el corazón de cada persona, yo puedo engañarlo a usted, usted me puede engañar a mí. Podemos engañar a las personas con un falso cristianismo, hermanos, con una falsa piedad, lo podemos hacer, pero a Dios no. Por eso en aquel día, a esta gente que no fue regenerada, que estuvo en una iglesia, y aquí habla de falsos profetas, pero más adelante, el capítulo que sigue, de aquellos que fueron edificando su casa sobre la arena, está diciendo que esos también eran no solamente personas que profesaban, sino oyentes que, recibiendo la palabra de estos falsos profetas, nunca cambiaron. Es decir, ellos, su casa se les cayó. Entonces, por eso el Señor en aquel día, muchos van a sacar su gran lista. Oh, hermano, ojo con eso. Muchos van a sacar ¿cómo es que decimos? Bueno, a sus pergaminos. Y van a decir: Señor, pero es que yo me convertí en tal fecha, mire, yo hice esto, fui esto, y cuánto di a la iglesia, cuánto oré, cuánto ayuné, cuánto serví. El Señor le va a decir: ¿sabe qué? Eso ni hablemos. Usted es un hacedor de maldad y usted merece el infierno. ¿Pero por qué, Señor? Porque usted nunca fue regenerado, porque usted nunca nació de nuevo. Mi hermano, la única obra que vale delante de Dios es la obra de Jesucristo que estableció en nuestras vidas. Amén. No es tu obra, no es mi obra, es la obra de Dios que estableció en mi vida. Por eso se habla acá, y la convención está tocando ese punto de la depravación total humana, para que la podamos comprender hasta qué nivel cayó el hombre cuando cayó Adán. Ahora, ya lo habíamos visto, pero yo quiero volverlo a leer, Romanos 3, 9 al 12, que lo hemos leído una y otra vez los jueves, pero toca volver
Romanos 9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos. Dice, en ninguna manera. ¿Mejores que quién? Pablo dice, ¿somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? Entonces él dice, de ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Toda la humanidad está bajo pecado, como está escrito, y esto está escrito en el Salmo 14 y el Salmo 53. Como está escrito, no hay justo, no hay, ni aun uno. Pero mucha gente dice que es justa. No hay. No hay justo ni aun uno, dice. Ahora, note lo que sigue diciendo, no hay quien entienda. Entonces la gente dice, ¿cómo así? Yo tengo inteligencia, sí, pero natural. Aquí está hablando de las cosas espirituales. No hay quien entienda espiritualmente. No hay quien busque a Dios. No, pero yo veo en Cali iglesias llenas. Ahora la pregunta es, esas personas que asisten a esas iglesias, aún el mismo pastor que las está dirigiendo, ¿buscan a Dios o buscan las cosas de Dios? ¿A qué va la gente a la iglesia? ¿A buscar a Dios o a buscar las cosas de Dios? A ver qué le puede sonsacar a Dios. Hoy día Dios es como el mago de la lámpara de Aladino. Solamente van y la quieren frotar con oración, con ayuno, con alabanza, y ya la frotaron y bueno, aparézcase, ¿cómo se llama? El genio, aparézcase genio, y a ver qué me va a dar. Si usted vino aquí así, usted se equivocó. Usted viene aquí, hermano, a rendir la vida al Señor. Amén. Y a ver Dios cómo descubre su corazón para mostrarle su voluntad. Amén. Para que esta semana salgamos de aquí a agradar a nuestro Dios. Amén. Y para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Independientemente de lo que le pase esta semana. Amén. Nosotros no venimos a sacarle nada a Dios. Dios nos da las cosas, dice la Escritura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Añadidura no buscamos. Buscamos el reino de Dios y su justicia. Amén. Amén. Aleluya. Es que ese es el punto. Entonces, no hay quien busque a Dios. Dios dice el 12, no. Todos se desviaron. ¿Cuántos se desviaron? Todos. Aún se hicieron inútiles, hermano. Todos somos inútiles, espiritualmente hablando. Entonces, ¿quién es el que cambia todo esto? La regeneración, el nuevo nacimiento. Luego dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No, pero yo conozco a mucha gente que hace lo bueno pero para la humanidad, pero para Dios son obras malas. El hombre, en otro punto, está incapacitado para venir a menos que Dios lo capacite. En esa condición, la confesión nos dice, el hombre está incapacitado a menos que Dios lo capacite. Mire lo que dice Juan 3, ya lo dije, pero vamos, Juan 3, 3 y 5. Jesús dice, respondió, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo. ¿Y por qué hay que nacer de nuevo? Porque el primer nacimiento no sirve. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Y luego dice el 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, la incapacidad por el pecado es que el hombre espiritualmente no puede ver las cosas de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice la razón, el hombre natural, es decir, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y escuche, y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿de qué manera? Espiritualmente. Entonces, cuando una persona comienza a llegar a la iglesia, lo primero que tenemos que hablarle es acerca de si ya fue regenerada, si ya nació de nuevo, para que pueda discernir las cosas de Dios, para que pueda recibir la palabra de Dios, porque mientras esa persona esté muerta espiritualmente, ella no va a recibir la palabra de Dios, ella no va a entender. Muchos de los que están aquí me han dicho, nosotros estuvimos ahí, inclusive algunos años, sin entender. Pero llegó un momento donde el Señor le dio el nuevo nacimiento, lo regeneró, y una vez le dio el nuevo nacimiento y lo regenera, las personas comenzamos a ver las cosas de Dios, comenzamos a entender las cosas de Dios, pero mientras estemos muertos espiritualmente no se podrá. Como se entra, se sale. O muchos van a las iglesias, ¡ay, tan bueno que estuvo el mensaje del pastor! ¿Sí? ¿Y de qué habló? No sé, pero estuvo bueno. Tan bonito que habló. O sea, ven al pastor como un motivador. Y quiero decirle algo. Esa es la razón por la cual los pastores cambiaron su metodología.
cómo ellos se dieron cuenta que predicar la palabra y exponer la palabra pura, así como hacemos aquí nosotros, se dieron cuenta que eso a la gente la adormecía, se dormían, y que eso no llamaba la atención y no le venía a la gente. Cambiaron, y se cambiaron por el pensamiento positivo, se cambiaron por la teología de la prosperidad, se cambiaron por el emocionalismo, se cambiaron por tener un boom de alabanza, se cambiaron por echar fuera demonios, se cambiaron por hacer estas cosas llamativas, y así atrajeron a la gente, y así tienen a la gente ahí, pero están todos muertos espiritualmente. El asunto es que viene el Señor, hermano, y ahí se van a sorprender, porque si no somos regenerados, no vamos para el cielo. Así es. Y vuelvo y le digo, no importa el tiempo que usted lleve conmigo, usted tiene que cerciorarse que ha nacido de nuevo, que ya fue regenerado, porque si usted no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado, hermano, usted va para el infierno, así usted venga todos los domingos aquí. Es muy importante eso. Mira lo que dice ahora Juan 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, y me llama la atención esto, porque el punto es que nadie puede cambiar a menos que el Señor lo cambie. Amén. La iglesia no te cambia, el pastor no te cambia, el hermano no te cambia, es Dios el que te cambia por medio de la palabra. Por eso el punto aquí es: la gente debe exponerse al evangelio, exponerse a la predicación de la palabra. Jesús dijo, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Quién es el que vendrá a mí? Lo que el Padre me da. Es decir, si Dios le da al Padre, si el Padre le da a Cristo una persona, ella sí o sí va a venir a Cristo. Y luego Cristo dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Yo siempre digo que aquí la mayoría de los pastores se comieron la primera parte, y ellos le dicen a la gente, venga Cristo, porque Cristo dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Todo mundo puede venir a Cristo porque Él dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Sí, pero ¿qué dice la primera parte? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y ahí Cristo dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. No es venir a la iglesia, hermanos, es venir a Cristo. Y nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo da, si el Padre no lo concede. Así que usted sabe que esto se llama, hermanos, el pacto eterno de redención. Solamente las personas a las cuales el Señor determinó salvar, esas personas son las que van a venir. Y quiero seguirlo viendo acá en este pasaje. Dice Cristo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, al que a mí viene no lo echo fuera, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo vino fue a hacer la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre. Note cuál es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, otra vez yo subrayo aquí la palabra me diere, porque el Padre es el que da. Todo lo que me diere. Mire, hermanos, aquí quiero mostrarle algo, por favor. Nadie, por favor, entienda esto. Nadie va a ir al cielo si el Padre no fue el que quiso que fuera al cielo. Tú y yo no vamos al cielo porque nosotros quisimos ir. De hecho, tú no querías ir. Recuerde lo que acabamos de ver. Muertos espiritualmente es no querer buscar a Dios. ¿Qué fue lo que cambió todo? La gracia de Dios, hermano. Por medio de su palabra, al regenerarnos a nosotros, cambió nuestra manera y ahora cambió nuestro no querer por un sí querer. Es decir, cuando alguien quiere verdaderamente venir a Cristo, no es porque la persona quiso, sino porque el Padre quiso. Y como el Padre quiso que viniera, entonces le dio ese querer, y por eso es que queremos. Es decir, yo soy salvo, hermano, yo vine a Cristo, no por mí, sino porque el Padre quiso que yo viniera. Oh, qué bendición, hermano. Y entonces así la salvación le da la gloria única y exclusivamente ¿a quién? A Dios, no a nosotros. Sigue diciendo, y sigo leyendo acá 39, dice que todo lo que me diere, no pierda yo nada, la voluntad del Padre, sino que le resucite el día postrero, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ese es el punto, ver al Hijo y creer en Él. Pero yo lo asocio con Juan 3. ¿Por qué no se podía ver al Hijo? Porque no había nacido de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, ahora sí puede ver al Hijo. Así que todo aquel que ve al Hijo puede creer en Él. Y entonces dice, y cuando cree en el Hijo, ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Y luego dice, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí ve el proceso? Tiene que ver primero al Hijo para poder creer en el Hijo y ahora sí tener vida eterna. Pero esto se da solamente por medio de la predicación de la palabra verdadera. No por el concepto de un hombre, sino por el concepto de Dios. Y entonces pasamos al 44, Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí
Ninguno puede venir a mí. ¿Y por qué otra vez? Debido al pecado, a la depravación total del hombre. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Note, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a Cristo. ¿Por qué la gran mayoría de las personas no vienen a Cristo? Pueden ir a una religión, pueden ir a una iglesia, está bien, pero no van a Cristo. ¿Por qué? Para ser salvos. ¿Por qué no pueden ir a Cristo para ser salvos? Porque ellos no pudieron oír al Padre, porque ellos no pudieron aprender del Padre, y por eso no vinieron a Cristo. El problema es oír a un pastor y seguir a un pastor, pero no a Cristo. Oír a un pastor. Hermano, no me da temor decir esto, pero la mayoría de las iglesias aquí en Cali, en Colombia, en el mundo entero, están oyendo es al pastor de ellos. No están oyendo a Cristo. Porque si oyeran a Cristo, habían ido a Cristo, tendrían la seguridad de su salvación. Luego dice, versículo 65, Juan 6, 65, y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Cristo vuelve y lo ratifica, Juan 8, Juan 6, ¿no? Sí, estamos en Juan 6. Juan 6, 65. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Por qué vino a Cristo, hermano? Porque el Padre lo dio. Amén. Amén. Eso es muy importante y eso le da la gloria al Señor. Ahora, Juan 17:6, yo creo que vaya Juan 17:6. Miren que es algo muy similar. Jesús aquí está orando. La oración de Jesús y versículo 6, Juan 17, versículo 6 dice: he manifestado, él está orando y él le dice al Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Sí ve cómo está orando? He manifestado tu nombre. ¿A quién? A los hombres que del mundo me diste. No a todos, sino a los hombres que del mundo me diste. Claramente está diciendo eso. Tuyos eran y me los diste. Y aquí me hizo pensar. Yo me quedé ahí mirando. Tuyos eran y me los diste. ¿Pero cómo así? Jorge estaba leyendo ahora Romanos 9, cuando el Señor dice que de la misma masa hizo un vaso para honra y otro para deshonra. Y esto es lo que no entendemos nosotros. Por eso hablábamos nosotros de que la caída fue decretada por Dios. De que a Dios no le tomó por sorpresa la caída. El pecado de Adán al Señor no le tomó por sorpresa porque estaba decretado. La salvación de las personas, antes de hacer cualquier cosa, el Señor había decretado ya, hermanos, la creación del hombre, había decretado la caída del hombre, había decretado la salvación del hombre. Y en esa salvación del hombre, el Señor ya sabía quiénes eran los suyos. Esto es impresionante, hermano, porque antes de que tú nacieras, el Señor ya sabía si tú eras de Él o no. ¿Y cómo? Ahí lo dice claramente, dice: tuyos eran y me los diste. Es decir, Cristo vino a salvar a los que el Padre le dio, pero porque eran del Padre. Así que, hermano, tú no fuiste de Dios, no eres de Cristo, tú no eres de la familia de Dios. Cuando tú fuiste regenerado, naciste de nuevo, cuando tú naciste en este mundo, sino antes de la creación de cualquier cosa, tú ya eras de Dios. Eso es impactante, hermano. Ahora uno entiende por qué la Biblia dice: a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Por eso el Señor dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto encaja muy bien con la doctrina de la gracia, porque entonces ahora podemos entender que la salvación es solamente para el pueblo de Dios, los escogidos, no para todo el mundo. Ahora yo sigo leyendo lo que dice aquí, porque esto es impresionante. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Por qué guardaron tu palabra? Porque eran tuyos. ¿Por qué otros no pueden guardar tu palabra? No pueden obedecer la palabra de Dios porque no son de Dios. ¿Cómo yo sé que soy de Dios? Porque leo la palabra, la entiendo y la puedo obedecer. No perfectamente, pero por lo menos hacemos el esfuerzo, como lo vamos a ver ahora. Y espero que me alcance el tiempo. Han guardado tu palabra. 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Es decir, este es el resultado de ser de Dios, que creemos a lo que el Señor nos da. Pero mire el verso 9: yo ruego por ellos. ¿Por quién? Por los que me diste del mundo. Ruego por ellos, no ruego por el mundo.
Hermano, esto es duro, pero era verdad. Jesucristo es el intercesor de su pueblo, de los escogidos, no de los pecadores que van a la condenación. Jesús no intercede por todo el mundo, Jesús intercede por su pueblo. Él es el sumo sacerdote del pueblo de Él, no del mundo entero. Y entonces sigue diciendo acá, verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos eran, otra vez, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, note, a los que me has dado otra vez. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Escuche, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Así de que si el Señor a ti te amó antes de la fundación del mundo y se le entregó a Cristo, dice la razón por la cual usted es un creyente, un cristiano, tranquilo hermano, que usted no se va a perder. Amén. Esa es la seguridad de la salvación. El Padre me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo. Me trajo a Cristo para que me salvara. Cristo me salvó. El Espíritu Santo me selló con su Espíritu. Soy propiedad de Dios. Ahora tú eres propiedad de Dios, hermano. No hay nada que pueda llevar a una perdición. Jamás. Esa es la seguridad de la salvación más grande que podemos tener. Dice que ninguno se perdió. Pero entonces aclara, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién se pierde? El que está perdido. ¿Quién se pierde? El que está perdido. Entonces hay muchas personas que están dentro de las iglesias, no son creyentes, asisten a una iglesia pero no son creyentes verdaderamente. Aún muchos pastores se han descarriado, entre comillas, han vuelto al mundo y han muerto en pecado. A mí me hablaba alguien y me decía, pero es que ser un pastor por más de 20 años, se fue al mundo, mire, se fue por allá con otra mujer, borracho y todo, y murió. Dígame, ¿él perdió la salvación? Y le digo, no la perdió, nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Porque un hijo de Dios jamás se puede perder, porque es que el Señor dio la vida por él. Y la sigue dando. Alguien dirá entonces, ¿por qué hay gente que hace lo bueno? Si esto es así, ¿por qué hay gente entonces que hace lo bueno? Y es debido, hermanos, a la gracia común que Dios pone freno para que no pequen. Ya no voy a ir a ese pasaje porque no alcanzo, pero le dejo la cita. Génesis 20, del 1 al 8, ya habíamos hablado de Abimelech, que Abraham va con la esposa Sara. Abimelech le echa ojito a Sara y la quiere coger por mujer. El Señor le dice, muerto eres si la tocas. Y entonces, pero Señor, pero es que él me dijo que era mi hermana. El Señor le dice, sí, está bien, pero yo te contuve de que pecaras, yo te frené. Entonces, hermano, ¿por qué hay gente que no es tan mala como pudiera ser? O sea, porque tenemos un freno, porque Dios no frena a nosotros. Y entonces aquellas personas que son moralmente buenas y que usted ve, hablando humanamente, que no hacen cosas tan malas, no, él es tan bueno, solo le falta Cristo. Bueno, listo. Si usted ve que es tan bueno, es porque Dios lo está frenando para que no peque. A otro lo suelta un poquito. Eso se llama el freno de Dios y eso se le llama la gracia común. La sesión número 2 de ese párrafo 4 nos dice de esta manera y nos habla de que solo del hombre o del corazón del hombre solo puede salir lo malo. Voy a leer otra vez toda la parte y la sesión 2. Dice el párrafo total: de esta corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a hacer el bien y enteramente inclinados al mal, proceden de sí todas las transgresiones. Es de ahí que proceden todas las transgresiones. Ahora sí, Marcos 7, 20 al 23, donde leemos lo siguiente: y decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque ellos estaban diciendo, pero mire, ellos no se lavan las manos para comer y están siendo contaminados. Un momentico, el Señor le dice, es lo que sale del corazón lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, es que salen, no te salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Por qué las maldades salen del corazón del hombre, de dentro del hombre? Porque el hombre está caído, el hombre está corrupto, porque el hombre, a menos que Dios lo regenere, él está pecador totalmente. Santiago, una fábrica de ídolos, decía Juan Calvino. El hombre es una fábrica de ídolos y ese es el punto. Si no amamos a Dios, vamos a amar
otra cosa. Si no amamos al Creador, vamos a amar la creación, como veíamos en Romanos, y esa es la idolatría. Todas las personas, si no tienen a Dios como su Señor, van a tener a la criatura como su amo. Santiago 1, 13 al 15, que lo conoce muy bien, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, hombres y mujeres, niños, adultos, ancianos, cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, de ese corazón solo puede salir lo malo. Entonces, ese es lo que está hablando el párrafo número 4. Párrafo número 5, hermanos, ahora, ya el tiempo se me está yendo. Vamos a hablar allí, el título sería El pecado remanente en los creyentes. El pecado remanente en los creyentes. La Biblia, o Dios, en la palabra, en su palabra, deja al hombre totalmente pecador y sin ninguna esperanza. Muerto espiritualmente por su pecado, no puede hacer absolutamente nada, a menos que sea regenerado. Cuando Dios lo regenera, o le da el nuevo nacimiento, es muy importante eso, porque la regeneración es nuevo nacimiento. Es necesario que nazca de nuevo, porque la primera vez nació mal. Así es que tenemos todo el folleto que entregamos, ¿no? La primera vez nacimos mal, nacimos en pecado. Entonces hay que volver a nacer de nuevo. Este nacimiento es espiritual, es la vida de Dios que da al hombre. No se hace con una oración de fe, no se hace usted pasando acá al frente y yo poniéndole las manos, no se hace repitiendo usted una oración. Ya hemos aprendido acá que es algo que hace Dios. ¿Por qué en Juan 3:8 que dice? ¿Y cómo se nace de nuevo? El Señor le dice: mira, esto es como el viento. ¿Usted sabe de dónde sopla el viento? ¿De dónde viene y a dónde va? No, así es todo aquel que nació del Espíritu. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero ¿cómo hacemos entonces nosotros para tener una convicción de que realmente nacimos de nuevo? Por sus frutos los conoceréis, por la vida nueva que comenzamos a manifestar, mi amado hermano. Párrafo número 5 entonces, porque ahora somos regenerados, nacimos de nuevo, pero hay un problema ahora acá. ¿Y qué del pecado remanente? ¿Y qué del pecado remanente en los creyentes? Porque ya vimos, todos los hombres son pecadores. Ahora, los cristianos, ¿somos pecadores? Sí, también. Obvio, pero vamos a ver de qué manera. Y eso es lo que nos dice el párrafo número 5, nos dice así: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. También tiene dos secciones. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Voy a aclarar un poquito y luego entramos a mirar los textos que tengo. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. ¿Por qué este argumento aquí? ¿Por qué los expositores, los escritores de esta confesión pusieron este artículo acá? Hermano, por una razón que se dio en el primer siglo, cuando la iglesia nació y se ha venido dando durante estos 2000 años en el cristianismo y se está dando ahora mismo. Se llama el antinomianismo. La palabra antinomianismo, anti es no, ley, monoley. Antinomianismo es decir, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ya no necesito la ley caducó. Eso se llama antinomianismo, es decir, ahora lo que importa es solamente la gracia, ya no necesito la ley. Yo por ahí tengo los 10 mandamientos. Recuerda que lo tenemos escrito en una cartelera, porque las personas son antinomianas. ¿Y cómo llegan al antinomianismo? Es sencillo. Ellos llegan y dicen lo siguiente: bueno, Jesús en la cruz murió, pagó la deuda por mis pecados, me perdonó con un solo sacrificio, como dice Hebreos, hizo perfecto a los santificados para siempre. Es decir, yo ya no tengo pecado, Cristo llevó el pecado, yo ya no tengo pecado, ya soy salvo, puedo vivir como quiera, no importa. No importa lo que haga mi carne, no importa lo que peque, el Señor ya me perdonó, ya, el Señor ya en esa cruz murió y pagó la deuda de mis pecados, y entonces ya, lo arregló, ya soy justo delante de Él, ya no soy más pecador. Entonces no importa lo que yo haga, no importa si desobedezco la ley, no importa si peco, no importa, eso ya no tiene importancia, ya que el Señor me perdonó, y ahí la Biblia dice, eso no es verdad. Porque la Biblia habla, y es lo que la confesión nos quiere aclarar,
que el creyente, a pesar de que fue regenerado y fue perdonado, tiene un pecado remanente. Es que hay una muy mala interpretación de la justicia de Dios, del hecho de ser justificados. Tú y yo somos justificados. ¿Por qué somos justificados? Y tenemos que cargárselo una y otra vez por dos razones, de dos maneras y van juntas. Tú y yo somos justificados, es decir, hemos sido perdonados por el Señor. Somos justificados, número uno, porque Cristo en la cruz murió pagando la deuda de mis pecados. ¿Amén? Amén. Cristo en la cruz murió pagando la deuda de mis pecados, pasados, presentes y futuros. Ya, el Señor pagó la deuda de mis pecados. Es decir, todos los pecados que yo cometí aquí, el Señor en la cruz los pagó. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero además, Cristo vivió una vida justa, una vida pura. Es decir, Él guardó los 10 mandamientos de una manera tan perfecta. Es decir, Cristo cumplió la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Y cuando Cristo cumple la ley moral de Dios, entonces por la fe, Él me imputa esa justicia a mí. ¿A quién le imputa la justicia? Al que fue perdonado. Cristo en la cruz nos perdona, pero también por la fe nos da su justicia. Entonces yo tengo un récord de justicia. Yo soy justo delante del Señor de una manera imputada. Es decir, cuando soy regenerado, el Señor a mí no me hace justo. El Señor me declara justo, me imputa su justicia. Es decir, yo soy justo, tú eres justo por la fe, vamos para el cielo, no tenemos pecado en nuestro corazón porque Cristo pagó nuestro pecado delante de Él y nos imputó su justicia. Es decir, tengo la justicia de Cristo. Eso se llama justificación delante del Señor. Pero aquí abajo, mientras estoy yo aquí en la tierra, todavía tengo la naturaleza carnal y pecaminosa. O los puritanos lo decían de esta manera, que pues es como entender mejor. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Cristo anuló el pecado en mí o Cristo le quitó el poder al pecado en mí? Que es dos cosas muy diferentes. En la cruz lo que Cristo hizo fue que le quitó el dominio, el poder al pecado que había en mi vida. Es decir, en la cruz Cristo me hizo libre de la esclavitud del pecado. Él no me hizo libre del pecado. Yo sigo con naturaleza carnal y pecaminosa. Ahora yo puedo dominar el pecado por medio del Espíritu Santo, pero un impío no. Un impío, un inconverso es dominado por el pecado, es decir, ellos son esclavos del pecado, son esclavos de la corrupción. El creyente ya fue libre del pecado, no es esclavo del pecado. Él puede tener dominio sobre el pecado por la obra del Espíritu Santo dentro de su corazón, pero eso no indica que no tiene pecado o que no va a pecar. Ese es el antonimenismo, entonces va por ahí. Y la otra parte que ataca es el perfeccionalismo. Hay un grupo dentro del sector cristiano que creen en el perfeccionismo. Le digo quiénes son unos, Wesley, John Wesley y muchos arminianos. Ellos creen en el perfeccionismo. ¿Cuál es este? Hermano, usted tiene que ayunar y ojalá 7 días, 21 días, 40 días. Y usted tiene que vigilar y vigile toda la noche. Y usted tiene que meterse y conságrese y no se meta tanto en las cosas del mundo. Y apártese porque usted tiene que ser santo y santifíquese. Y podemos llegar a... ¿Cómo le llegó a decir que podemos llegar a la perfección? Pero mientras esté el pecado en nosotros y tengamos la naturaleza carnal y pecaminosa, ¿cuándo? No podemos. Nosotros vamos a llegar a la gloria, vamos a ser glorificados cuando el Señor nos transforme, cuando seamos transformados, cuando muramos o cuando Cristo venga por nosotros, se quitará la naturaleza carnal y pecaminosa que está en nosotros. Por favor, entienda esto. El Señor en la cruz nos quitó el dominio del pecado que había sobre nosotros, no el pecado. Tú tienes que enfrentar el pecado, y ahí es donde entro pues, a mirar acá. Entonces, ahora sí, regáleme 5 minutos más. A esto se le llama entonces imperfección total, no depravación ni incapacidad total. Es decir, al impío se le llama depravación total, al creyente se le puede llamar imperfección total. El creyente entonces, al creyente la justicia le es imputada, ya lo dije, pero la corrupción va a permanecer en él. Entonces la sesión número 1 de esa parte nos dice que esa corrupción permanece en los creyentes. Voy a leer esa primera sesión. La corrupción de la naturaleza pecaminosa, digámoslo así, permanece durante esta vida en los que son regenerados. La naturaleza pecaminosa, la corrupción de esa naturaleza pecaminosa permanece en los creyentes.
Por eso pecamos, hermano. Los gnósticos, ya dije, de ese tiempo y muchas iglesias modernas creen entonces que ya no hay pecado. Y mire lo que dice la Escritura, y es muy importante porque primera de Juan, las cartas de Juan se escribieron precisamente para atacar al gnosticismo, que decían, inclusive muchos gnósticos venían de esos conceptos filosóficos que ellos decían, el espíritu es limpio, pero el problema es la carne es la mala. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿será cierto que cuando la Biblia habla de la naturaleza carnal se refiere a esta carne? No, la integridad. Si fuera esta carne, entonces el que le falta un bracito es más santo, el que le faltan las piernas es más santo, y cortémonos todo. Pero así nos puede cortar todas las extremidades, hermano, y quedarnos, seguimos siendo igual de pecadores. Porque es que la naturaleza pecaminosa es una tendencia que hay en el hombre interno. No tiene que ver con la carne, como lo decían algunos filósofos. Y entonces algunos cristianos llegaron a decir, ya el Señor lo limpió, como el problema es de la carne, ya espiritualmente estoy puro, así que no importa lo que haga con mi carne. Ojo con eso. Esa iglesia yo creo que todavía existe, creyendo en gracia, es una desgracia, porque ellos están diciendo que el Señor ya pagó la deuda por nuestros pecados, yo puedo ir como quiero. No, hermano, la Biblia habla de santificarse, precisamente la ley de Dios es para eso. Miren lo que dice primera de Juan 1, 8 y 10, aquellos que dicen que ya no tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, es decir, el creyente debe confesar sus pecados. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay un problema serio para aquellos que dicen que no tienen pecado. Ahora, muchos dirán, pero entonces, si Cristo ya me perdonó, ya soy justificado, ¿qué tiene que ver con el pecado si eso no afecta la salvación? Lo aclaro otra vez. Tu pecado, si tú eres regenerado, si tú ya naciste de nuevo, tu pecado no afecta la relación con Dios, para nada. Por muy grave que sea tu pecado, no afecta la relación con Dios, tú sigues siendo hijo de Dios. Y yo pongo el ejemplo de mis hijos. No importa lo mal que se porten mis hijas conmigo, encontrarán un rechazo, encontrarán una rabieta, encontrarán un desacuerdo, un enojo, pero nunca voy a cambiar de que ellas son mis hijas. Y eso pasa con Dios. Pero si tú pecas como creyente, aunque la relación con Dios no se va a perder, la comunión con Dios sí se pierde. Y usted va a tener, hermano, y tener contristado al Espíritu Santo o tener enojado a Dios, téngale miedo. Porque el Señor sigue siendo digno, hermanos, de que le honremos, guardando su palabra, caminando en santidad y en integridad. Y hay otro pasaje acá que lo quiero leer. El problema que tuvo el apóstol Pablo con su carnecita está en Romanos 7, 14 al 25. Romanos 7, 14 al 25. Déjeme, yo lo leo, hermano, porque yo predico 50 minutos, que Robin me quitó una mentira. Romanos 7, 14 dice así: porque sabemos que la ley es espiritual. Note lo que dice Pablo, y Pablo aquí es convertido, dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No le ha pasado? Odia el pecado, pero termina haciéndolo. Así que lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vamos, Pablito decía, el apóstol Pablo, que había un pecado que moraba en él. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, o en mi naturaleza pecaminosa, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, y ese mí es la regeneración, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando dice no el hacerlo, se refiere a su naturaleza pecaminosa. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué es lo que hago? El mal que no quiero. El bien que quiero no lo logro hacer. Y luego dice verso 20, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vuelve Pablo a decir, el pecado que mora en mí. Y aquí Pablo, y aquí es creyente. Algunos dicen, no, es que ahí no era convertido Pablo. ¿Cómo si no era convertido? ¿Cómo va a hablar así? Pero mire a ver si era convertido o no, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ya, el mal está en mí, hay que aceptarlo. Pero mire acá, porque según el hombre interior, que no era convertido Pablo. Entonces, ¿por qué dice aquí? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Un inconverso, un impío jamás se deleitará en la ley de Dios. Pablo dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, la naturaleza pecaminosa, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado
que está en mis miembros. El punto es que el cristiano no se debe dejar llevar cautivo la ley del pecado que está en los miembros. Ahora le explico cómo. Luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, hermanos. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Lamentablemente eso está en nosotros. Usted quiere servir a la ley de Dios, pero con su carne a la ley del pecado. Cuando tú le fallas a Dios un mandamiento, cuando tú, hermano, te dejas ganar el domingo y haces otra cosa, está cayendo en esta ley del pecado. Se está dejando por la ley del pecado. ¿Cómo resolvemos esto? Eso se llama la lucha del creyente. El pecado tiene una lucha espiritual. ¿Cuál es la lucha espiritual que tiene el creyente? ¿Con el diablo? ¿Con Satanás? No, con el pecado. La lucha espiritual tuya no es con el diablo ni con los demonios, eso se encargó el Señor. La lucha tuya y la mía es con el pecado diario. Por eso la sesión número 2 nos dice, esos pecados son verdaderos. Dice la sesión número 2, ya para terminar, y aunque aquella sea perdonada, es decir, esa culpa, ese pecado, aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Aunque esa culpa, ese pecado ya fue perdonado y aunque es mortificado por el Espíritu Santo, esas acciones que van en contra de Dios son pecado. Usted tiene que decir, pequé. ¿Y qué debe hacer cuando peca? Arrepentirse. Amén. ¿Amén? Ahora sí quiero terminar con Gálatas 5, 16, 25 y Romanos 8, 12. ¿Cómo resolver el problema? Vale, es solamente unos versículos de Gálatas 5, 16, por lo menos dice, digo pues, andad en el Espíritu, le habla a creyentes, y no satisfagáis los deseos de la carne. El creyente debe andar en el Espíritu siempre y no satisfacer los deseos de la carne que le van a venir, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y luego habla las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Los Romanos 8, 12 al 13 y termino. Romanos 8, 12 al 13. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente con el pecado remanente? Aquí está la solución. Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Tú no le debes nada a la carne, hermano. Entonces, ¿a quién? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Cómo nosotros, con el pecado remanente nosotros que tenemos, vamos a salir en victoria? Por el Espíritu. Hacéis morir las obras de la carne. Esto se llama la mortificación del pecado. Inclusive John Owen, que es un puritano, escribió un libro sobre la mortificación del pecado. Y él habla acerca, es única y a través del Espíritu Santo. ¿Y qué usa el Espíritu Santo? La palabra de Dios. Hermano, no hay más. El Espíritu Santo mortifica tu pecado, tu tendencia pecaminosa, la mantiene a la raya, la mantiene muertita todo el tiempo, diariamente, pero a través de la palabra de Dios. Así que cada día tú debes someterse a la palabra de Dios, leer la Escritura, recibir, someterse a los mensajes como lo hacemos en esta hora, y el Espíritu nos capacita para mortificar el pecado que está en nosotros. Amén. Así se termina este punto número 6 de la doctrina del pecado, la depravación del hombre, del pecado y su caída. Vamos a orar.